Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 8. Primero de Samuel, capítulo 8. Vamos a leer todo este capítulo. Dice así la palabra de nuestro Señor. Aconteció que habiendo envejecido Samuel, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel y su segundo Abías. Ellos fueron jueces en Beerseba. Pero sus hijos no andaban en los caminos de él. Más bien, se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando soborno y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá, y le dijeron: He aquí que tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por eso, constitúyenos ahora un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones. Estas palabras desagradaron a Samuel, porque dijeron: Danos un rey que nos gobierne. Samuel oró al Señor, y el Señor le dijo: Escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado para que no reine sobre ellos. De la misma manera que han hecho conmigo desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así hacen contigo también. Ahora pues escucha su voz, pero adviérteles solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. Samuel refirió todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido un rey, y dijo: Este será el proceder del rey que reine sobre ustedes. Tomará a los hijos de ustedes y los pondrá en sus carros y en su caballería, para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de millares y jefes de 50. Hará que aren sus campos y sieguen su mies, que fabriquen sus armas de guerra y el equipo de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes para que sean perfumistas, cocineras y panaderas. También tomará lo mejor de las tierras de ustedes, de las viñas y de los olivares, y los dará a sus servidores. Tomará la 10ª parte de los granos y viñedos de ustedes para dárselo a sus funcionarios y servidores. Tomará a los siervos, a las siervas, a los mejores bueyes y a los mejores asnos de ustedes para ocuparlos en sus obras. También tomará la 10ª parte de los rebaños de ustedes, y ustedes mismos serán sus siervos. Aquel día clamarán a causa de su rey que se habían elegido, pero aquel día el Señor no los escuchará. Sin embargo, el pueblo rehusó escuchar a Samuel y dijeron: No, más bien que haya rey sobre nosotros. Entonces nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá al frente de nosotros y llevará a cabo nuestras batallas. Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y se las refirió a oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel: Escucha su voz y constituye un rey sobre ellos. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: Regrese cada uno a su ciudad. Oremos. Señor, queremos pedirte que puedas una vez más hablar con nosotros. Necesitamos escuchar tu voz de una manera clara. Necesitamos tener un entendimiento receptivo para captar tus verdades. Pero principalmente necesitamos que tu Santo Espíritu tome esta palabra, la aplique en nuestro corazón para hacernos nuevas criaturas, para hacernos nuevas personas, para hacernos siervos que fielmente obedecen a su único Dios y Rey. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el pueblo de Israel se negó a ser gobernado por la palabra de Dios, fueron derrotados por los filisteos y perdieron el arca del pacto. Pero cuando vieron su pecado y comenzaron a escuchar seriamente la predicación de Samuel, vencieron a los filisteos, recuperaron el territorio perdido y disfrutaron de una época de paz y de tranquilidad. Por lo tanto, era de esperar que Israel aprendiera la lección: obedece al Señor y el Señor te va a bendecir. Incluso podríamos esperar leer que Israel aprendió de su
triste experiencia y que de aquí en adelante vivieron en obediencia al Señor y fueron felices para siempre. Pero eso no sucedió. No podemos decir cuánto tiempo disfrutó Israel de los beneficios del avivamiento que vimos en el capítulo 7. Tal vez duró varios años, pero avanzamos un poquito más en el libro y antes de darnos cuenta en el capítulo 8, vemos que este avivamiento espiritual llega a su fin. El periodista y escritor inglés Malcolm Muggeridge señaló que cuando las personas se enfrentan a la alternativa entre la anarquía y la tiranía, siempre van a escoger la tiranía. No importa si esa tiranía es de izquierda o si es de derecha. Cualquier tipo de orden, cualquier tipo de ley y orden es más atractiva que la anarquía. En la humanidad existe una sensación de inseguridad que anhela por un liderazgo firme que les diga, haz esto, no hagas esto otro. Muchas personas realmente quieren que se les diga cómo deben vivir sus vidas. Otros, cuya preferencia personal sería lo contrario, pronto toleran e incluso dan la bienvenida a un gobierno totalitario para barrer la anarquía y el desorden en la sociedad. Por ejemplo, Alemania, resentida por la humillación de la paz de Versalles y aplastada por la desintegración de la República de Weimar, dio la bienvenida ¿a quién? Al fascismo y a Adolfo Hitler. ¿Por qué? Porque ofrecían estabilidad y restauración del orgullo nacional, aunque el costo fuera la persecución y el asesinato de judíos, homosexuales y clérigos contrarios al régimen. El interés personal y la supervivencia son motivos poderosos que llevan a muchas personas a abandonar sus principios. Para sobrevivir con cierto grado de orden, muchos alemanes cerraron sus ojos al asesinato de judíos y de hecho ignoraron su propia esclavitud al Estado nazi. Y lo que es peor, los hombres libres que persiguieron la utopía socialista podrían dar la bienvenida al comunismo como la respuesta a las desigualdades del mundo, como muchos hicieron en la primera mitad del siglo XX y al parecer están queriendo hacer nuevamente hoy. ¿Por qué ese tipo de fenómenos surge una y otra vez en la historia de la humanidad? ¿Qué atractivo tiene para el ser humano la tiranía? ¿Qué atractivo tiene para el ser humano el totalitarismo? Creo que los eventos registrados aquí en 1 Samuel 8 nos apuntan, nos muestran una respuesta. La situación en Israel en el tiempo de los jueces era de anarquía. De hecho, el libro de los jueces más de una vez nos dice que en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Cada uno vivía como quería, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando había jueces piadosos, leemos en el libro de los jueces, había paz en la tierra. También es interesante recordar cuando Gedeón, que fue juez y el pueblo quiso hacerlo rey, él se negó. ¿Por qué? Porque él veía en una monarquía hereditaria un enemigo al gobierno del Señor. Esto sugiere que este creciente deseo por la monarquía estaba muy relacionado con una disminución de la devoción al gobierno de Dios a través de las instituciones de Israel, a través de los jueces, a través de los sacerdotes. O sea, el meollo del problema, de donde surge este deseo, es falta de devoción, falta de consagración al Señor. Con esto presente, el título de nuestro sermón para hoy es el siguiente: el atractivo de la tiranía. El atractivo de la tiranía. Y sobre esto vemos en primer lugar
que el texto nos muestra la voz del pueblo. La voz del pueblo. Es una triste ironía que el propio profeta Samuel tal vez haya despertado el apetito por la monarquía. En su vejez, nos dice el texto, Samuel estableció su propia dinastía ad hoc, cuando nombró a sus hijos Joel y Abías como jueces. Este procedimiento irregular podría haber sido perdonado si Joel y Abías hubieran sido buenos hombres. Pero nos dice el texto que eran malvados. De hecho, nos dice que se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando soborno y pervirtiendo el derecho. Qué interesante. El mejor de los hombres puede criar a los peores hijos. Y el paralelo aquí con su predecesor Elí y sus hijos, Ofni y Fineas, es obviamente inconfundible. Y el efecto de esto fue que los ancianos de Israel se reunieron con Samuel en Ramá y pidieron un rey. Es evidente que estos ancianos de Israel hablaban en nombre de todo el pueblo, por lo que expresaron un deseo nacional, un anhelo nacional. Todo el pueblo de Israel quería cambio. Y el argumento de los ancianos de Israel se basaba en dos cosas. En primer lugar, Samuel estaba viejo. Ya estaba viejo. Y en segundo lugar, los hijos de Samuel no andaban en sus caminos. Por lo tanto, su conclusión fue, como nos dice el versículo 5, constitúyenos ahora un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones. Nos dice el texto que estas palabras desagradaron a Samuel y el profeta buscó la dirección de Dios. Esta petición, obviamente, de los ancianos de Israel implicaba no solamente un rechazo al gobierno de Dios, sino también un rechazo al propio Samuel. Le estaban diciendo que no lo necesitaban y que en su lugar necesitaban a un rey. Sin embargo, el profeta, con gran discernimiento espiritual, sabía que estaba en juego cosas más importantes, cosas más profundas que su propio deseo de aceptación. Su disgusto, por lo tanto, lo llevó al Señor en oración y nos da a todos un ejemplo de cómo responder ante cualquier provocación. Samuel vio lo que los ancianos de Israel no pudieron ver o no quisieron reconocer, que estaban sustituyendo a Dios para ser igual a todas las demás naciones. Su petición por un rey fue, de hecho, un reflejo de su actitud hacia Dios. Israel, una vez más, se estaba alejando del Señor. Si los ancianos de Israel hubieran consultado a Dios antes de hablar con Samuel, habrían descubierto que el Señor no quería un rey para Israel. No es que Dios nunca haya tenido la intención de que Israel tuviera un rey. De hecho, la ley de Moisés claramente asume que un rey estaba en el plan de Dios para la nación. Deuteronomio 17 nos habla de eso. Pero ojo, Dios tenía su tiempo para esto. Dios tenía su tiempo para hacer esto. Ahora, ¿por qué Dios no quería un rey en este momento en particular? Si su palabra había establecido que Israel tendría un rey, ¿por qué Dios ahora no quería que Israel tuviese un rey? Bueno, el texto no nos dice. Dios tampoco nos debe explicaciones. Dios es infinito en sabiduría. Dios no comete errores. Todo lo que nosotros necesitamos saber es lo que Él quiere. ¿Por qué lo quiere? No es de nuestra incumbencia. Además, si los ancianos de Israel hubieran consultado a Dios sobre el asunto, habrían descubierto que no había necesidad de temer al futuro. Parte de su argumento era, Samuel, tú estás viejo,
tus hijos no andan en tus caminos, tus hijos son corruptos, ¿qué va a pasar con nosotros? Israel se va a derrumbar. Ellos no tenían que preocuparse por el futuro. Solo necesitaban preocuparse por vivir en obediencia a Dios, y Dios se ocuparía de todo lo demás. Dios ya se había ocupado de Ofni y Fineas, y no tendría ninguna dificultad en ocuparse de los hijos corruptos de Samuel. Primero, entonces, la voz del pueblo. En segundo lugar, la voz de Dios. La voz de Dios. La respuesta de Dios a la oración de Samuel no se hizo esperar. Y fíjense que la respuesta fue tan solemne, la respuesta de Dios fue tan instructiva. Hay tres elementos principales que quiero destacar sobre la respuesta de Dios. En primer lugar, vemos que el Señor le concedió a Israel su petición. Le dijo a Samuel en el verso 7, escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, porque no es a ti, a quien han desechado. Escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga. Primera cosa, el Señor concedió la petición al pueblo. Segunda cosa, el Señor dejó en claro que la petición del pueblo era un rechazo a su reinado, un rechazo a su soberanía. Le aseguró a Samuel, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado para que no reine sobre ellos. Esto era solo lo que habían estado haciendo los israelitas todo el tiempo, desde el día en que el Señor los sacó de Egipto. Dios lo dice en el verso 8, de la misma manera que han hecho conmigo desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así hacen contigo también. Esto fue sin duda un consuelo tal vez para los sentimientos de rechazo que estaba experimentando Samuel. Pero mucho más profundo es el hecho de que Dios, cuando permitió que Israel tuviera un rey, fue una concesión de Dios y no un regalo de Dios. Dios le concedió al pueblo lo que ellos querían, pero no fue un don de Dios para el pueblo. Tampoco podría interpretarse que Dios era un demócrata, que él obedecía a la voz de su pueblo, obedecía a la voluntad de su pueblo, como si la voz del pueblo tuviera algún efecto en las decisiones de Dios. Tercera cosa, el Señor advirtió sobre el error que estaba cometiendo Israel. Le dijo a Samuel, verso 9, ahora pues escucha su voz, pero adviérteles solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. Al aceptar su petición, el Señor tenía el propósito de administrar lecciones de humildad a su pueblo. Y más que eso, Dios quería sacar bendiciones de los sueños errados de su pueblo, o mejor dicho, de las cenizas de los sueños errados de su pueblo. Primero, la voz del pueblo. Segundo, la voz de Dios. En tercer lugar, la voz del profeta. El profeta Samuel comunicó fielmente la advertencia del Señor a Israel. Y curiosamente, Samuel llama al pueblo de Israel como pueblo que había pedido un rey. El pueblo que había pedido un rey. Y lo que sigue en esta advertencia es una descripción de una monarquía despótica típica. Todos los detalles del tipo de opresión que pronto experimentarían están allí, extraídos sin duda de prácticas bastante conocidas de los reinos del cercano Oriente Medio. Ahora, lo que debemos notar no es el propósito, lo que debemos notar es el propósito del Señor al decirles todo esto. En primer lugar, el Señor quería que Israel pensara 2 veces
en lo que se estaba metiendo. Que Israel pensara 2 veces en qué se estaba metiendo. Era cierto que Dios había dicho en Deuteronomio 17 que Israel tendría un rey, pero también había enfatizado que ese rey sería constituido cuando Él, el Señor, quisiera. No era prerrogativa de Israel decir cuándo se cumpliría esa profecía, pero no pudieron esperar. Sabían lo que querían. ¿Está bien?, dijo el Señor. ¿Quieren un rey? Entonces miren el costo, miren el precio del rey. Y ese costo sería muy grande. Lo que sea que el rey le pudiera dar a la nación, lo seguro era que el rey tomaría mucho más de ellos que lo que él les daría. El rey se llevaría a sus hijos, a sus hijas, a sus viñas, su grano, sus siervos, sus rebaños y al final a ellos mismos. Serían esclavizados por tiranos despóticos. ¿Cómo resultaron las cosas? No tuvieron mucho que esperar, porque fue precisamente ese tipo de esclavitud la que precipitó la división de Israel después de la muerte de Salomón. Segunda cosa, el Señor afirmó las consecuencias de la decisión de Israel. Verso 18 dice, aquel día clamarán a causa de su rey que se habrán elegido, pero aquel día el Señor no los escuchará. Esto era una palabra dura, pero no era una venganza de parte de Dios. El Señor solo estaba declarando la consecuencia natural, la consecuencia justa que experimentaría el pueblo de Israel al ir deliberadamente en contra de la voluntad del Señor. Cuando nosotros seguimos nuestra propia voluntad, obviamente perdemos el consuelo de la oración contestada y tenemos que enfrentarnos solos al fruto de nuestro pecado. El Señor nunca va a respaldar nuestra rebelión en contra de su voluntad. Y esta advertencia debe hacernos reflexionar, especialmente cuando tenemos delante de nosotros cualquier curso de acción que sabemos que es completamente contrario a la palabra de Dios. Es cierto que Dios siempre va a salvar a su pueblo de sus pecados. Es cierto que recibirá al hijo descarriado que regresa. Pero para los cristianos que insisten en hacer su propia voluntad en contra de la voluntad de Dios, va a haber un vacío de alma y los cielos van a estar cerrados a sus oraciones hasta que el arrepentimiento y la fe renovada los restaure en el gozo del Señor, los restaure en la comunión del Señor. Frente a una clara elección entre el precepto de Dios y su propio deseo, Israel insistió en seguir su propio deseo. Debemos tener un rey. Y así, con el corazón apesadumbrado, Samuel se volvió nuevamente al Señor para buscar su voluntad. Y luego el Señor le encargó a Samuel que le diera a Israel un rey. Verso 22, y el Señor dijo a Samuel, escucha su voz y constituye un rey sobre ellos. Escucha su voz y constituye un rey sobre ellos. El Señor entonces permitió que Israel cambiara su vida nacional para siempre. En cierto sentido, la monarquía israelita iba a traer una larga y triste sombra sobre la historia del pueblo de Dios. 300 años después, Dios escribiría el epitafio para la monarquía en la boca del profeta Oseas, quien dijo, en mi furor yo te di rey y en mi ira lo quité. El rey que querían era el rey equivocado. Y al final, todos los reyes los defraudaron y su remoción, cuando se acabó la monarquía en Israel, fue la señal de la ira de Dios contra el mal que había consumido a la nación. Pero en otro sentido, la monarquía, particularmente en la persona del rey David, fue diseñada para anunciar la venida de otro rey, el Señor Jesucristo.
Jesús es el verdadero Rey. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Rey que salva a su pueblo de sus pecados. Él está con ellos hasta el fin del mundo. Él es el Redentor de los escogidos del Señor. Su yugo es suave, su carga es ligera. Él lava las heridas del pecado y sus consecuencias. Él da vida eterna a todos los que invocan su nombre con arrepentimiento y fe. No resistamos a la palabra del Señor. Su voluntad revelada es para nuestro gozo, para nuestra felicidad. El plan de Dios para nuestras vidas es hermoso y va a resistir la prueba del tiempo y va a ser por la eternidad. Dios nos ha dado un Rey. Murió en la cruz para cargar con nuestro pecado. Resucitó de entre los muertos para reinar con gloria y poder. Regocijémonos entonces en el Rey Jesucristo. Déjenme terminar con algunas aplicaciones. En primer lugar, mantengamos la verdad y no nos dejemos llevar por la moda. Mantengamos la verdad y no nos dejemos llevar por la moda. ¿Qué quiero decir? Bueno, los creyentes hoy en día pueden ceder a la tentación de tener un rey, así como los ancianos en la época de Samuel lo hicieron. Lo hacemos cada vez que dejamos de lado la verdad de Dios para hacer que la iglesia sea más atractiva según el mundo. Muchos líderes cristianos tienen sus Biblias en una mano y la última moda en la otra mano. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que primero leyeron la moda y después leyeron sus Biblias. Y muy preocupados por evitar que el cristianismo fuera considerado anticuado, comienzan a modificar, a ajustar el mensaje de la Biblia para adaptarse a los tiempos modernos. La Biblia contiene un mensaje sencillo sobre la culpa de nuestro pecado y la naturaleza santa que Dios tiene y que requiere pronunciar un juicio sobre el pecado. Pero también proclama claramente el juicio que Dios ha pronunciado, a saber, la condenación eterna de todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados. La Biblia también declara la misericordia a través del perdón de Dios a los pecadores. Y esa provisión misericordiosa de Dios es la muerte redentora de su Hijo, Jesucristo, en la cruz del Calvario. Esa muerte consistió en que Jesús recibió la ira de Dios en lugar de los pecadores. Todos los que se arrepienten de sus pecados y se entregan a Jesús, confiando en lo que Él hizo en la cruz, se dan cuenta de la siguiente gloriosa verdad. Si Jesús recibió la ira de Dios en la cruz, entonces yo ya no tengo que recibir la ira de Dios. Dios solo exige que la pena por el pecado se pague una sola vez. Y si Jesús la pagó, entonces ya no tengo nada que pagar. Soy libre de esa deuda. Segunda aplicación. Debemos aprender a discernir si Dios está bendiciendo o si Dios está disciplinando. El deseo de los ancianos por un rey nos recuerda que la oración contestada no necesariamente es una bendición. La disciplina de Dios sobre sus hijos desobedientes es algo real, tal como nos dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Y esa disciplina puede tomar diferentes formas. A veces Dios trae adversidad. A veces Dios niega las bendiciones. Pero también a veces Dios puede hacer, como lo hizo con los ancianos de Israel, que su pueblo tenga lo que quiera. ¿Para qué? Para que aprenda a anhelar, a querer, a desear algo mejor en el futuro. La disciplina de Dios, cualquiera que sea su forma, nunca se trata de que Dios es cruel. Siempre su disciplina fluye de un Dios que es amor y está diseñada para ayudar a sus hijos. Oremos.
Padre, gracias por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a mirar este texto y a entender que tú, Padre, no siempre al contestar una oración nos estás bendiciendo. Porque muchas veces nosotros oramos pidiendo cosas que no son tu voluntad. Por eso ayúdanos a estar en sintonía con tu voluntad. Ayúdanos a reconocer tu voluntad, a conocer tu voluntad. Ayúdanos a estudiar tu palabra porque en ella está revelada tu voluntad. Y no nos permitas seguir los caminos de Israel, que mirando al mundo pensó que era lo mejor. Mirando al mundo pensó seguir sus caminos y se encontró en medio de una terrible tiranía que oprimió al pueblo, que esclavizó al pueblo y que no les dio ningún tipo de bendición. Gracias, Padre, por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.